Vale. Venga, disparo. Buenos días, hoy nos quedamos en casa con Gonzalo del Prado. Gonzalo lleva 23 años en Antena 3 como redactor. Es una de las caras que habréis visto muchas veces. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, ¿qué tal a todos? Gonzalo es redactor especializado en cultura y actualmente no le queda otra que cubrir la noticia que... Las noticias están al día a día en nuestros telediarios. Gonzalo, ¿cómo es el cambio que sientes tú cuando dejas de transmitir noticias relacionadas con la cultura, con el cine, y pasas a vivir, a presenciar noticias dramáticas como el coronavirus? O sea, yo creo que, por un lado, yo siempre digo que a mí lo que me gusta mucho de esta profesión y del trabajo que hago es que contamos historias. Entonces, yo afortunadamente en mi día a día, en el día a día normal, pues puedo contar muchas historias relacionadas con el mundo de la cultura, relacionadas con cosas como el cine, el entretenimiento, el espectáculo, el arte, la literatura, que me parecen que son como cosas muy enriquecedoras para las personas. Y ahora sigo contando historias o seguimos contando historias, pero quizá ahora historias, por un lado, muy dramáticas, porque estamos presenciando una crisis en la que ya van más de 20.000 muertos, en la que hay muchas personas hospitalizadas, en la que hay muchas familias afectadas de una forma u otra, y también historias también muy positivas, porque también esta crisis está ayudando a sacar y a ver y a reflejar lo mejor muchas veces de la condición humana, ¿no? De lo que es la solidaridad, lo que es el esfuerzo, lo que es el sacrificio, lo que es el trabajo desinteresado o el trabajo sin medida. Yo creo que, pues eso, tengo la oportunidad de contar otras historias, pues eso, muy dramáticas y también, por otro lado, muy esperanzadoras, bonitas y tal. Tengo aquí un invitado que es nuestro Agaporni, que es el pájaro de mis hijos, que me tenía que entrar en el cuarto de mis hijos porque estamos todos, uno haciendo una clase online, otro haciendo una entrevista, otro haciendo, bueno, perdonad si se cuela mucho, ¿vale? Gonzalo, una cosa, dentro de las historias bonitas de solidaridad que estás viviendo y estás viendo diariamente, ¿qué es lo que más te está llamando la atención de la condición humana positiva, lo bueno que sale de la gente? Pues yo creo que es muy llamativo cómo la gente, a pesar de estar en unas condiciones muy duras, a pesar de estar en unas situaciones complicadas, se da cuenta de que por un lado, esta sociedad y este problema se sale a base del sacrificio, a base de la entrega, a base de tirar para adelante y tirar para adelante de uno mismo y de los que no pueden. Y me llama mucho la atención, pues eso, ¿no? Pues gente que vive en pisos de 40 metros cuadrados y está confinado con 2 hijos, 5 o 6 personas, y no se queja, sino que pone una sonrisa. Me acuerdo que hablábamos antes de que fui a hacer un reportaje en una casa de este tipo, ¿no? Y me gustó mucho, pues primero la sonrisa que tenía esta familia, porque era un matrimonio con 2 hijos pequeños, muy pequeños, que cualquiera otro se hubiese subido por las paredes, vivían. Y luego también me llamó mucho la atención, que eso luego no salió a cámara, como el padre, a mí y al cámara, que no solamente él nos había hecho un favor de abrirnos las puertas de su casa, y de atendernos, como quien dice, de la misma mañana, sino que nos dio 3 o 4 chocolatinas, en plan, mira, ¿queréis? Pues, tal. Y era una familia bastante humilde, con bastante pocos medios, y el padre se preocupó de darnos como un pequeño detalle, un pequeño obsequio, preocuparse más por nosotros incluso. Nos dio 2 o 3 chocolatinas, ¿no? Que yo luego traje aquí a casa y compartieron con mis hijos. De esas historias dramáticas y tristes que también tienes que contar, ¿qué siente uno cuando llega a su casa? ¿Qué sientes tú? O sea, yo creo que por un lado los periodistas muchas veces tenemos que como protegernos o ponernos una pequeña capa de protección. A veces esa capa tiene un poco un toque de cinismo, otros es una capa pues de descreimiento, pero es verdad que los periodistas, al igual que te digo yo, que los médicos, imagino, o que otras muchas personas que están en contacto con el drama diario, tienen que autoprotegerse porque al estar tan en contacto con el drama diario, si no se protegen y si no ven las cosas a veces con cierta perspectiva y con cierta distancia, es muy complicado que no te afecten
psicológicamente, anímicamente, y que no estés, porque claro, hay muchas veces que estás contando, no en este caso a lo mejor, por ejemplo, del coronavirus, estoy hablando de atrás, que a veces si cuentas la historia de un accidente de tráfico en el que han muerto 4 personas de una misma familia, pues si uno lo piensa, es una gran tragedia y claro que hay que, y te puede afectar manejarte y moverte con tanta tragedia humana. Entonces, y a veces no es fácil, porque a veces los periodistas trabajamos en unas condiciones muy complicadas de tiempo, que tenemos muy poco tiempo a veces para conseguir algo, como quien dice, madurarlo, digerirlo, contarlo y exponerlo. Entonces, todas estas decisiones a veces se toman en décimas de segundo, entonces es muy fácil también equivocarse. Nos has hablado de ese saber parar y ese saber contar la historia de una manera que muchas veces hay que enfocarla y hay poco tiempo y demás. ¿Crees que hoy en día se está enfocando a nivel informativo toda la crisis del coronavirus desde un lado negativo, incluso, entre comillas, morboso por momentos? Es decir, yo conozco mucha gente que ha dejado de ver telediarios en general, de todas las cadenas, porque desde el principio hasta el final todo lo que se transmite, todo es negativo y todo es malo, cuando detrás también hay cosas positivas y puede haber cosas buenas. ¿Crees que hemos entrado en una dinámica un poco tóxica en este aspecto? O sea, yo creo que no se puede generalizar. Yo creo que hay que ver medio por medio, programa por programa, casi periodista por periodista a veces, porque no es lo mismo el mismo enfoque que le vaya a dar un informativo de Antena 3 Noticias a las 3 que le pueda dar El Hormiguero o que le pueda dar que llega a igual o más gente que tal, o que le pueda dar un programa de la TV3 o que le pueda dar un programa de radio Fórmula, porque también a lo mejor está tratando el tema. Todos los medios están preocupados por las audiencias y quien diga que no, miente. Pero claro, hay medios que dicen, pues yo quiero audiencia, me da igual el precio que sea. Y entonces, pues a veces se funciona decir, pues cuanto más tremendista, más catastrofista y más alarmista, esto me funciona mejor. Pues a lo mejor sí que a veces se puede ver que hay medios que funcionan así. En Antena 3 creo que sí que estamos intentando, por un lado, contar historias positivas. Estamos desde el primer minuto con testimonios de gente que se había curado, con lo que nosotros llamábamos, teníamos un grupo de WhatsApp para buscar imágenes, lo que llamábamos los extubados, ¿no? Esa imagen de la gente que había superado la enfermedad, esos aplausos en los hospitales, contar historias positivas de, por supuesto, de lo que hemos hablado antes, de la solidaridad, de esos héroes anónimos, cotidianos. Y creo que, por otro lado, también lo que estamos viviendo ahora mismo es una crisis y es un drama grande. O sea, hay 20.000 muertos. Hay, a lo mejor, en ciertas localidades o en ciertas poblaciones en las que no hay tanta densidad, a lo mejor no, el drama no es tanto, pero aquí en Madrid, por ejemplo, es raro la gente que no haya tenido un amigo, un familiar o alguien cercano enfermo, hospitalizado o incluso fallecido. Entonces, que son 20.000 muertos, es una gestión que se puede criticar o se puede hablar de aciertos, errores. Entonces, también todo eso hay que contarlo, porque tampoco es cuestión de no hacemos un bien a la audiencia si ocultamos la magnitud de la tragedia. Otra cosa es que se voy a contar la realidad de lo que pasa, Pepe. Claro. Gonzalo, nos has hablado mucho de lo que has visto tú del lado positivo y la solidaridad que existe entre la gente. ¿Qué crees que se va a quedar? ¿Qué enseñanza nos vamos a quedar en general en la sociedad a partir de ahora con todo esto? Es complicado siempre hacer de futurólogo porque creo que también a veces, por desgracia, tenemos poca memoria, ¿no? Y ojalá... ¿Nos vamos a quedar con algo o esto se va a ser una cosa circunstancial y momentánea que en 2 meses se ha olvidado? Está claro que la experiencia va a marcar y está claro que esta crisis va a marcar un antes y un después. Yo creo que eso está claro. Creo que, por un lado, la gente va a valorar mucho más lo que es el contacto humano, lo que es la cercanía, no solamente física, sino la cercanía pues, en los vecinos, en el trato con la gente que nos atiende. Y creo que también va a haber un antes y un después a la hora de valorar. Espero que la gente le sirva para jerarquizar y para tener claro qué es lo importante y qué no. Y, por supuesto, pues eso, en otras muchas cosas que cambiarán nuestras formas de relacionarnos, de comunicarnos.
Gonzalo del Prado, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. El día que te volvamos a ver en televisión anunciando festivales y hablando de cultura será un buen punto, un buen momento. Significará Exacto. que hemos pasado esta crisis de esta pandemia del coronavirus. Agradecerte a ti y a todos tus compañeros que nos informáis a diario y nos acercáis en la actualidad y las noticias, y que sois también los héroes agradecidos que tenemos que aplaudir a las 8 de la tarde. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros, por contarnos, por acercarnos y por explicarnos las vivencias que estás teniendo. Gracias a vosotros. Mucho ánimo por ahí. A cuidarse. A cuidarse. Gracias.